Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos de ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Yo sí quería hacer este live, de verdad. Sí tenía ganas de hablar de audiolibros. Hoy vamos a estar hablando de audiolibros y todo el universo que tiene que ver con este maravilloso formato, ¿sí? Saludarlos a cada uno de ustedes. Qué bueno que estén por aquí. Hoy me acompaña Juliana Rueda. Ella estudió música e ingeniería de sonido. En el año 2003, Juliana se trasladó a Barcelona, realizó un máster en sonido, cine y medios audiovisuales y después de una amplia trayectoria profesional de más de 6 años, en el 2010 decidió fundar Mute. Y en el año 2012, Mute Books comenzó la producción de audiolibros. Actualmente Mute Books continúa produciendo audiolibros de la más alta calidad para el mercado de habla hispana y en su catálogo se encuentran más de 1000 títulos producidos para diversas editoriales. Así que hoy vamos a estar hablando con Juliana sobre el placer de escuchar audiolibros. Les pido que por favor las preguntas que le vayan a hacer a Juliana me las transmitan a través de ese símbolo de interrogación que aparece en la parte de cada uno. Vamos a esperar que Juliana se conecte y ya vamos a conversar con ella. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Aquí. Qué bueno tenerte por aquí. De hecho, estaba comentando que yo sí tenía ganas de tener esta conversación contigo, porque yo soy una audioescucha, audiolectora, yo diría que reciente. Así que bueno, qué honor tenerte aquí. Ay, muchas gracias por haberme brindado esta oportunidad. Muy contenta de acompañarte hoy. Juliana, mira, yo quisiera empezar preguntándote, porque detrás de todo lo que tú haces, puedo intuir que tú eres una excelente contadora de historias y que tienes una relación muy cercana con las historias. ¿Cómo nace ese amor, esa atracción por contar historias en tu vida? Bueno, más que una contadora de historias, puedo decirte que soy una amante de las historias. O sea, a mí desde chiquita me gustaba mucho leer, me encantaba que mi mamá me leyera. Y en Colombia, porque yo soy colombiana, llevo muchos años viviendo en Barcelona, pero en Colombia era muy normal teníamos como una grabadorcita de juguete donde podías poner cassettes con cuentos y también había como un tornadiscos donde te podías poner tus vinilos y te contaban cuentos. Entonces desde chiquita me encantaba, o sea, me fascinaba. Cuando estudié ingeniería de sonido, yo estaba más enfocada a los medios audiovisuales, a ponerle el sonido a las películas, comerciales, todo este tema que tuviera que ver con imagen y sonido. Y fue por casualidad que me encontré con este formato. O sea, realmente no lo estaba buscando, fue una oportunidad que me llegó. Y cuando vi cómo se mezclaba la palabra escrita con la palabra hablada y que sonoramente pasaban un montón de cosas, ya ahí fue que me enamoré del producto, pero para trabajarlo detrás de bambalinas, digo yo, o sea, a mí me encanta el trabajo que creo con el actor, o sea, estar con un actor durante muchos días trabajando intensamente un texto es una experiencia muy, muy intensa porque pasas por muchos estados emocionales y realmente vives la historia desde otro lugar. Entonces, más que una contadora, soy una amante De de las las historias historias. bien contadas. Claro, y hablando de ese amor, ¿hay alguna historia? Fíjate que ahora nos compartiste ese amor por los libros, por la lectura, ese tema de escuchar las historias desde muy pequeña. Eh, ¿Hay alguna historia que te haya marcado, que tú le guardes un especial cariño, algún libro, algún cuento? Eh,
me acuerdo, tenía un libro de los hermanos Grimm, o sea, que es más, lo tengo todavía, o sea, mi mamá me lo guardó y está todo roto, o sea, y era un cuento que leía y leía y leía, o sea, me encantaba el del enano Raspustinsky, allá, no soy ni capaz de Rasputin, decir, sí. este, bueno, no, me encantaban los cuentos de los hermanos Grimm, o sea, son cuentos que recuerdo mucho de pequeña y los leía y le pedía a mi mamá, o sea, ya ella me los leía, pero yo ya me sabía las líneas, y decía, no, 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 y sigue esto. Claro. Ese es el que más recuerdo de pequeña. Mm. Sabes que ahí, leyendo un poco tu biografía, tú estudias ingeniería de sonido, ¿sí? Te vas a hacer un máster a Barcelona y en el 2012 tú decides, en el 2010, perdón, decides emprender el vuelo sola, lanzarte, ¿sí? Y creas Mute. Cuéntame, en ese 2010, no en el 2012 cuando empiezas a producir audiolibros, en el 2010, ¿cuáles eran tus anhelos y deseos profesionales? ¿Cuál era tu reto en ese momento? Eh, bueno, eso fue también otra, yo no es que quisiera emprender, me, Te tuve, obligaron. tuve que emprender, sí, 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 porque yo trabajaba en un estudio de doblaje que cerró Ujú. y me tocó buscarme, como dicen aquí, la vida y realmente fue porque varios clientes con los que yo trabajaba me preguntaron que a qué estudio me iba a ir. Entonces, entre ir a empezar de cero y jugármela un poco sabiendo que había por lo menos tres clientes que iban a seguir trabajando conmigo, pues por eso fue que emprendí, porque tenía un poco de colchón ahí de salvaguarda de decir, bueno, me tiro al vacío, pero por lo menos tengo una cuerdita en la que me puedo agarrar. Eh, y el gran reto, pues lo que yo quería ahí era trabajar haciendo sonido para cine, audiovisuales, documentales, o sea, me encantaba trabajar con imagen y ver las posibilidades que tenía el sonido para crear como atmósferas sonoras. Me parecía increíble que uno pegando y cogiendo, hacer la postproducción de audio de algo que se va a ver, es un trabajo espectacular. O sea, tienes que crear y crear y crear capas de sonido hasta que vas dándole forma al ambiente sonoro donde suceden las cosas, me encantaba. Por eso te digo que cuando llegó el audiolibro me desmontó todo porque yo tenía clarísimo que iba a trabajar con imagen. O sea, Claro. yo tenía, era eso a lo que me iba a dedicar. Desde chiquita quería trabajar con imagen. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿No? Porque eso fue, bueno, de pronto en el 2010 empezaste con estos clientes. Además, me imagino que con cierto pánico, porque también emprender en un país que no es el tuyo también tiene sus matices, No, ¿no? claro, o sea, aquí te puedo decir, o sea, he tenido una suerte que obviamente ha ido acompañada de mucho trabajo, pero yo creo que tengo una manera de trabajar que les ha generado a los clientes confianza y por eso se han mantenido conmigo, pero no, claro, da mucho respeto porque igual o sea, Claro. nadie me conocía y cuando emprendí era la técnico de sonido que trabajaba en otro estudio, pero bueno, pero el cómo hacer las cosas yo creo que eso es lo que me ha mantenido ahí escalando Claro, poquito a poco porque soy un poquito intensa, entonces me gusta hacer claro. las No, cosas y bien, además me imagino que por tu formación de ingeniera, pues te gusta mucho el me proceso y encanta, cuidas mucho el sí, proceso, la planeación. Entonces eso es sí, muy, sí, muy sí, sí, sí. importante, ¿no? De hecho, No, 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 una de las total. que lo vamos a hablar ahora, una de pronto de las fortalezas de Mute es justamente el método que logras crear para producir un audiolibro de calidad, ¿no? Sí, no, por eso te digo, yo tenía clarísimo que quería trabajar con imagen y cuando se me presenta este formato fue como, hola, perdón, porque hubo una conexión ahí al hacerlo, dije, wow, es que entre lo que entiendes, o sea, deconstruyes el texto de una manera, lo decodificas realmente, lo decodificas sonoramente, en, trabajas con el actor para que el actor también entienda esta decodificación y cuando a través de su voz
ves cómo cobra vida el texto. Ah, o sea, Claro, ves, haces magia. no, 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 no. Es que yo he presenciado situaciones escuchando a los maravillosos actores con los que he trabajado, de decir, wow, o sea, es impresionante lo que cómo lo estás leyendo. Entonces me enamoré, o sea, me pareció un proceso de transformación espectacular y además es que a mí me encanta leer, entonces era como en plan, es que estoy leyendo todo el día para Claro, trabajar, o sea, es como claro. que es un trabajo que no es trabajo. O sea, yo leo por trabajo y Eh, leo libros muy buenos, o sea, obviamente siempre van a haber libros horrendos, pero en la gran mayoría de títulos, muchos de los títulos que hacemos son títulos espectaculares, o sea, hay unos muy buenos, entonces es como un premio constante claro, claro. de disfrute. Pero cuando empecé, claro, me encontré ¿Cómo con esto. empezaste? ¿Fue por un encargo? Fue un encargo. Ujú. Entonces dije, aquí Yo lo estamos. hago. Sí, Yo no, te lo nunca lo he hago. hecho, pero yo lo hago. Y cuando empezamos a trabajar con el actor que estábamos, éramos como, esto es muy difícil, o sea, teníamos que estar un montón de horas. Claro, los actores cuando hacen doblaje hacen trocitos chiquitos de texto y aquí era hable y hable y hable. O sea, empezamos, bueno, hagamos 2 horas de grabación, pero veíamos que como que no avanzábamos. Bueno, hagamos 3 horas de grabación, pero los últimos 45 minutos el pobre ya la lengua no le Claro, daba. no le Y daba. en, no, 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 eso era traumático, o sea, era en plan como que parecía borracho, o sea, mal. Y entonces en el proceso, ¿Recuerdas qué libro fue? ¿Lo podrías decir? sí, El Mundo Amarillo, El mundo amarillo. de Alberto Espinosa. No, o sea, tremendo. Y entonces en el proceso yo soy o sea, a mí me gusta, yo he sido muy empollona desde chiquita, o sea, a mí me gusta aprender los métodos, o sea, tener como una forma de hacer las cosas. Y entonces empecé, tiene que haber un curso, tiene que haber alguien que enseñe cómo hacer esto, porque es que esto tiene que haber una manera de hacerlo, ¿no? No creo que alguien se lo haya sacado a la chistera y ya. Entonces empecé a averiguar en Estados Unidos porque obviamente allá funciona la industria desde hace 30 años, más, muchos años. Y empecé a buscar como una loca videos, libros, conferencias, empecé a buscar mucho, o sea, mucho, mucho, y di con un vídeo de unos profesionales del sector aviar, un director de audiolibros, una productora de audiolibros, una editorial y una plataforma de distribución. Y ahí empezaron a decir un montón de nombres de fulanito de tal es súper importante en la industria, Nenini es un súper actor, Titi es el Brad Pitt de los audiolibros, y en esas dieron varios nombres de directores de audiolibros. Entonces, me los apunté todos y empecé a buscarlos por internet y les empecé a escribir, le escribí como a 20 personas. Y uno de ellos me respondió, que ese fue uno de los grandes regalos de mi vida. Y él me dijo, cuéntame qué es lo que te pasa. Y yo, pues mira, me gané este marrón, que igual puede ser el regalo de la vida. No tengo ni idea y quiero aprender y no sé si haya un curso, si tú dictas clases, si tú sabes de alguien que dicte clases. Y él me dijo, no, no tengo ni idea, yo no dicto clases, yo no tengo un curso, pero yo soy director y si quieres, pues yo te doy clases. Y eso que no. Hola, Wow. hola, ¿en serio? Y entonces empezamos a hacer una formación, estuvimos casi 8 meses y era buenísimo porque yo trabajaba con mi pobre actor entre semana. Ya ahí ya estaba haciendo varios títulos. Cuando yo por fin doy con él, me acuerdo que estaba haciendo La Catedral del Mar, Raúl Llorens. Y Y además era el entonces, libro larguísimo, ¿no? no, si los primeros libros que hice, dice, dime quién soy, que era como a dos voces, 250.000 personajes, que yo decía, por favor, no, que no salgan más voces, que ya no sabíamos ni cómo hacerlos, porque eran muchos personajes. Hice la Catedral del Mar. No, era como un plan, ya no quiero más retos, era muy difícil. Pero bueno, a medida que iba trabajando entre semana con los actores, yo le llegaba a él con las dudas. Claro, Entonces, fue muy, muy útil porque entonces íbamos trabajando el punto de vista, el cómo narrar desde la emoción, el cómo entender el texto escrito para que yo pudiera sacar las indicaciones
desde el texto para poder acompañar al actor en su lectura. Entonces se volvió un feedback que realmente se enriqueció la formación con él, porque todo el día estaba trabajando en ello. Entonces fue increíble porque ahí entendí lo que podía, o sea, el potencial que tenía un libro bien contado. Claro, yo entiendo que tú, más que formarte en el tema de audio, que ya lo tenías de alguna manera dominado, de la calidad eh, técnica, diría que tú te tuviste que formar mucho para aprender a dirigir al lector, ¿cierto? Al actor, o sea, sí, Al, al lector en voz al alta, lector sí, sí, actor, sí. Claro, sí. porque ya técnicamente la parte técnica ya check, pero Ujú. la parte de entender la disciplina, porque mucha gente piensa, ah, no, eso es leer en voz alta, eso es súper fácil, porque todos leemos, nada más alejado de la realidad, porque en un libro constantemente pasan cosas, o sea, realmente los autores llenan las páginas de sucesos, entonces el actor tiene que tener una capacidad de concentración impresionante para poder abstraer cada uno de los sucesos que están pasando en cada línea, en cada párrafo, en cada personaje. Entonces es muchísima concentración. Entonces ellos obviamente tienen que tener la parte de saber leer en voz alta, como yo siempre le digo a los alumnos, es como cuando un pianista tiene las escalas. O sea, Claro. tienes que tener tus escalas, o sea, las haces con ojos cerrados. Eso es la lectura en voz alta. O sea, tú tienes que entender el texto escrito a la primera y saber identificar los trucos narrativos de un autor para Y poder por lo hacer menos, esta decodificación. y en eso que tú nos vienes contando, ¿hay mayor complejidad eh, realizando un libro de A ficción que de no todo. ficción? Lo digo porque en el de no Son ficción de dos, pronto yo... no, Ujú. son dos dificultades distintas. Ok, ¿Por qué? Porque el no ficción tú tienes la responsabilidad de convertirte en el autor. Y es ahí cuando entiendes que el autor ha pasado por un proceso de investigación, de querer contar, de que el tema del que está hablando le chifla. Tú tienes que absorber todas estas ganas que el autor ha puesto para escribir este no ficción y convertirte en este narrador. Entonces, en ningún momento el narrador de no ficción puede parecer un informativo, claro, porque no hay nada más aburrido en un no ficción que esta planura, porque ahí no eres fiel a lo que el autor quería. O sea, el autor se muere de ganas de contar este tema del cual ha investigado algunos durante muchísimos años. Tienes que dar la intención de, y es que en 1914 pasó esto y yo tengo que claro. sentir como oyente esas ganas de explicarme todos estos datos o toda esta información. Esa es la dificultad de no ficción. Pero es que en la ficción la gran dificultad es dos. Si eres primera persona, tienes que, o sea, poseer la historia y volverla tuya. O sea, ese yo tiene que cobrar vida. O sea, yo soy el protagonista de mi historia y yo he sufrido, vivido, reído estas líneas que te voy a contar. Pero es que además, al ser yo, invito a otros personajes a ser parte de mi historia. Entonces tengo que tener un abanico de interpretación de personajes muy amplio porque el oyente tiene que identificar quién es Pedro, quién es Juan, quién es Carolina, Claro, quién es Juliana. Pero yo ahí hago mi otra analogía siempre a la música. Nosotros tenemos una escala musical donde el do sostenido y el re están ahí al ladito, separados por medios tonos. Están muy cerca, pero tú diferencias un do de un do sostenido. Lo mismo sucede en un audiolibro. Tú tienes muchísimos personajes, tú tienes que ser capaz de con muy poquito diferenciármelo, no irte a la caricatura, porque es lo más claro. normal empezar a hacer unas voces todas raras, pero entonces entiendes el personaje, el carácter del personaje, tú dibujas a tu personaje en la cabeza para narrar desde la antipatía, la sumisión,
el enamoramiento, la alegría, la tristeza. Entonces, ubicas esa, esa emoción y desde ahí me disparan los personajes. Pero por eso digo que es un acto de concentración absoluto, porque eso pasa Claro, todo el tiempo, están habiendo sí, cambios. Cuando es muy estoy en el dinámico. yo, muy dinámico. Cuando estoy en el yo es súper fácil porque yo te cuento mis vivencias y voy invitando a estos personajes. Pero el listón sube de categoría cuando es un tercera persona, Claro, porque este punto de vista narrativo muchísimas veces cambia de punto de vista, porque es como si la cámara se pusiera en los ojos de claro. distintos personajes. Entonces, tú como lector en sala tienes que identificar en quién estoy, ¿vale? O sea, desde quién voy a contar este trocito de historia, pero además, cómo me siento cuando cuento esta historia. Y cuando cambio, a quién cambio y cómo se siente. Entonces, si soy capaz de extraer todo, ahí es cuando yo vuelvo a decir que la historia cobra vida en otro plano narrativo. Esa es la gran... Claro, y por lo menos en tu experiencia, has- ¿te ha tocado dirigir, acompañar a un autor que lee su propio libro y obviamente esta persona no es actriz, no es actor, pero es el autor del libro? Ahí, ¿qué Es, tan retador es? es así muy chistoso, porque casi todos es como en plan, yo por qué escribí esto así, yo por qué puse estas palabras tan difíciles, yo esto lo estoy repitiendo 3 veces, la próxima es claro, abordan su texto desde otro lugar, se dan cuenta muchas veces de que hay partes que están repetidas, que dicen, oh, esto lo hubiera podido ver, o sea, como que se ponen otro lente a su material, que es súper interesante. Técnicamente, yo aprendí a decir, no es perfecto, porque obviamente los autores no son profesionales de la voz, pero tienen una verdad en lo que cuentan que le imprime un punto, un plus a su historia, porque ellos conocen el texto mejor que nadie. Entonces, lo que haces ahí cuando trabajas con un autor es decirle, olvídate, no suena perfecto, pero siéntete cómodo. Imagínate que alguien te está escuchando, un alumno, alguien que quiere aprender del tema, o sea, como que los ubicas en un lugar donde se sientan cómodos, porque claro, para ellos es una experiencia muchas veces terrorífica, nunca lo han Claro, hecho y enfrentarse a un micrófono, tú cuando estás en la sala de grabación, todo se magnifica, los sonidos corporales, te suenan las tripas, las babas, o sea, lo pasan mal, al principio lo pasan mal y digamos, tenía una autora que había ciertas palabras, no había manera. que No no, me, ya no, no no me pronunciaba acuerdo bien. no me acuerdo qué palabra era, y me decía, que podemos cambiar el texto, y yo le dije, a ver, tú eres la autora, si la autora deja cambiar esta palabra por otra, yo Claro. creo que no nos van a cortar la cabeza, y entonces intentas hacerles el proceso mucho más agradable y no eres tan exigente con ciertas cosas que a los actores sí les pides, o sea, una pronunciación perfecta, da igual. Y hoy en día, con las redes sociales, la gente ya sabe cómo hablan muchos autores que están en continuo contacto con su público. Entonces, Claro. ahí buscas es un poco la verdad en su relato. O sea, que me lo expliquen, que me lo cuenten ellos. Claro, sabes que el audiolibro tuvo como un precedente que era un poco desafortunado. Yo recuerdo que hace años uno iba y quería escuchar un libro y lo que hacía era que se metía en YouTube y buscaba a alguien que te leyera el libro, ¿sí? Y creo que a mí me ha pasado como promotora de lectura que muchas personas le tienen resistencia al Se me audiolibro. paran los pelos. Sí, le tienen resistencia al audiolibro porque tienen esa experiencia, ¿no? De audiolibro, que te metías en YouTube y alguien te No, leía eso y se oía un ruido no, y a no, veces se bajaba, no. se subía. Cuéntanos, ¿qué hay detrás hoy, qué hay detrás de un audiolibro? ¿Cómo se cocina un audiolibro? Porque es algo que se cocina a fuego lento por todo lo que nos estás contando.
yo te puedo decir cómo se cocinan nuestras cocinas, digamos. Claro, ¿Cómo porque son tus es lo que te fogones? digo. Exacto, porque es como todas las cosas. Tú puedes acceder a experiencias en en muchos frentes. Yo creo que el audio tiene el poder de enamorarte o el poder de sacarte corriendo. Un audio más, o sea, ¿por qué conectamos con una historia? Porque nos emociona, o sea, ¿por qué cuando leemos conectamos con la historia? ¿Por qué conectamos emocionalmente con esto que el autor ha puesto en el texto escrito? Cuando yo traspaso esto a la oralidad, yo quiero experimentar lo mismo que siento cuando leo. O sea, yo Claro, quiero vivir esto que estoy leyendo, pero a través de mis oídos. Entonces, primero, es un acto súper íntimo donde el lector de audiolibros tiene que entender que todo tiene que bajar, porque tú vas a estar dentro de los oídos de alguien contándole algo que tiene además matices, o sea, tienes que darle un espacio, una franja donde sucedan cosas, donde haya una escala de emociones, no, no le chilles al pobre hombre todo el rato porque es que lo sacas corriendo. Tienes que además entender que hay una escala de grises súper amplia en el texto, entonces saber identificarla, entender la historia desde este proceso de quién cuenta, cómo se siente, porque nosotros los humanos con lo único que conectamos es a través de la emoción. Entonces, a ti lo que te interesa o sea, sacar del texto es lo que emocionalmente está sucediendo, es dónde está la tristeza, la alegría. Y estas emociones es lo que le permite a un actor interpretar algo. Porque yo siempre he dicho que los mejores lectores de audiolibros son los actores, porque son los únicos capaces de transformar cada una de las emociones y los personajes a través de su voz. Porque yo no necesito claro. locutores, porque a mí la voz por sí sola no me dice nada. Me puede decir algo en plan, ay, qué voz tan bonita los primeros 30 segundos, pero yo con una voz bonita que no me transmite, empiezo a pensar en, puse la lavadora, no puse la lavadora, tengo que llevar esto, te vas de la historia. No, porque la voz bonita no me dice nada. Claro. Pero si tengo una voz educada, que además me va cambiando durante las emociones y a veces suena triste, a veces suena alegre, suena sin tampoco exagerármelo, me da también ese pequeño espacio, esa pequeña ventana para yo seguirlo y ir diciendo, no, y ir emocionándome mientras él me cuenta. Ese es eh, la mayor virtud de un buen narrador de audiolibros. Claro, Entonces, cuando a ti te llega un proyecto de audiolibro, Juliana, mira, queremos hacer tal novela, ¿sí? Vamos a suponer que es una novela, ¿sí? 350 páginas, listo, tal. ¿Qué hace Juliana? Lee la novela, busca al actor primero, ¿cómo es ese proceso? primero la editorial me dice, vas a hacer esta novela. Te da un pequeño briefing de quiero un hombre o una mujer, más o menos la edad en la que ronda la voz del narrador. Y muchas Y veces, nacionalidad del sí, narrador, y acentos. acento, Acento acento. también te piden. ¿Ha pasado alguna vez que te piden una cosa y cuando lees el libro es como, no, o sea, que Mm, no es tan común, pero muchas veces nos ha pasado en plan, el narrador no es joven, es un hombre maduro que pasa toda la novela en su juventud, pero un joven es incapaz de narrar una novela con tantas vivencias. Entonces a veces les recomendamos algún tipo de cambio. Entonces lo leemos. Esta primera lectura es más en diagonal para identificar las voces que podrían encarnar a este narrador. O sea, y también identificamos qué tan complicada es la novela a nivel de cuántos personajes hay. O sea, dependiendo si es un libro lleno de personajes, buscamos actores que sean más versátiles a la hora de hacer distintas voces. Entonces, proponemos el casting a la editorial tarda unos días, muchas veces invitan al autor a tomar parte del proceso de selección,
No Que a puede veces ser. es, no, no, Me encanta esto que pero está diciendo. eso es súper bueno, porque mira, Claro, cuando invitan a los autores a ser parte, para ellos también es una, digamos, yo me acuerdo los primeros autores que vinieron a Mute a hacer audiolibros, la cara de los autores es como, wow, así suena mi personaje. Y cuando entiende, o sea, es súper bonito porque cuando has hecho el proceso de preproducción, entendiendo cómo suena el libro en voz alta, y los autores vienen a esta primera sesión a oír a su narrador y a oír a sus personajes principales, y cuando ves que el autor va haciendo como, esto era, o sea, así sonaba en mi cabeza, es que has entendido el libro y probablemente el resultado final va a ser bueno. A mí me encanta que los autores hagan parte del proceso porque es que es la claro, piedra angular de la donde piedra sale angular, total. todo, claro, y si tienes su aprobación, ellos también van a, o sea, porque el audiolibro, por eso yo digo que es súper importante, estamos haciendo literatura y muchas veces ese libro que queda hecho en voz alta es la única versión que va a quedar de este título. Y claro, hay libros de libros, o sea, hay joyas literarias que no puedes hacerlas Claro, de cualquier manera, o sea, porque es la única versión que probablemente un lector que quiera darle la oportunidad al libro, va a ser a salga través de ese corriendo, formato, claro. salga corriendo y no vuelva. Entonces, recapitulo porque yo me voy entonces, la editorial nos acepta el casting dependiendo de la longitud, digamos, tú dijiste 350 páginas, pueden ser unas 12 horas de audio real. Entonces, Ujú. agendamos 12 sesiones, pero yo siempre prefiero agendar dos más, porque la primera sesión es horrorosa. O sea, yo siempre les digo, no midas el libro con la primera sesión, porque en la primera sesión muchas veces es donde el actor y yo nos encontramos por primera vez y él entiende mis neurosis, digo yo a veces, porque a mí me gusta colocar al actor en esta primera sesión en el lugar donde está situado el narrador. O sea, yo a veces les digo, es diferente si yo estoy en un bar chismoseando con mis amigas, así estoy en una comisaría de policía dando mi testimonio ante un evento, así estoy en el Claro. psicólogo echada en el sofá contándole mis cosas. Entonces, si yo sitúo la voz narrativa en estos lugares, para el actor es fácil como colocarse. Y también lo coloco porque la disciplina del audiolibro tiene muchas cosas útiles del doblaje. Yo trabajo con muchos actores de doblaje, pero tiene otras que mejor dicho, yo sacaría, les quitaría, les haría como un X-Men, no, ¿cómo se llama? El de estos que les borraban la memoria, porque es como nada de lo que traes del doblaje me sirve y entonces es duro porque para ellos es como vienen de un sector donde son fantásticos, o sea, han trabajado muchos años en doblaje siendo los mejores y llegan aquí, no, no, Así no. no, 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 menos. Pero cuando entienden que el lugar donde se tienen que colocar es diferente, hay un momento del libro que ellos hacen clic, porque me ha pasado con todos, y es espectacular, porque ahí ya empiezan a confiar en el texto, empiezan a ver todas las posibilidades que el texto les da a ellos como actores y ya, o sea, es mágico. Entonces, estamos muchas horas durante muchos días grabando. Normalmente hago sesiones de 3 horas. Ya tengo algunos valientes que me aguantan 4, a veces hasta 5, pocos. Hacemos Es breaks, pero mucho, ¿no? cuando es mucho, pues en Estados Unidos se trabaja de 9 a 5 todos los días. Pero Mm. aquí en España, o sea, en español todavía se cansan más, o sea, todavía falta un poquito más de trayectoria para que realmente se construya una disciplina pura y dura de audiolibro. Entonces, cuando hay novedades y tenemos poquito tiempo de producción, a veces nos toca hacer una o doble sesión por la mañana y otra por la tarde, dejar un break largo para como que el cerebro haga reset. Entonces, estamos un periodo de días en la sala, grabamos mientras estamos grabando, hay un editor que está limpiando saliva, mejorando un poco las respiraciones, haciendo como
como si el actor hubiera hecho de principio a fin el libro. Y también, entonces, una vez eso se edita, se pasa a una persona que revisa el texto escrito con el texto oral, que ahí es, o sea, yo soy una loca del error y es que cuando me llegan retext, yo estoy como un lince ahí en el texto y el actor, o sea, odio que me salgan retext, es como en plan, ¿cuántos retext tengo? ¿Cuántos retext tengo? Pero si hay Y errores ahí, se repite la grabación. me da una rabia, Aclara, sí, se pasa, repite. pasa y hay retext. Entonces, una vez nos llegan los errores, viene el actor, los grabamos, los vuelven a insertar en la edición, se envía al cliente y el cliente hace su revisión y da el libro por cerrado. Y ya está, y Sí. ya se va a los canales de distribución. Juliana, ahí te pregunto, lector al fin, ¿no? El respeto del texto. Se respeta la versión original de los textos, hay adaptaciones, hay otros formatos que están surgiendo en donde se hacen versiones de biografías, historias, etcétera. Cuéntanos esa parte, Hay, porque hay personas hay de todo de lo que has porque dicho, hay de sí, todo. porque hay personas que no le dan la oportunidad al audiolibro, sobre todo te hablaría de lectores ya hechos, ¿sí? Porque creen que son versiones, resúmenes, No, ¿sí? hay Que de se ha todo, tocado el texto. hay Ajá, de todo. cuéntanos. Ujú. Hay. Normalmente en ficción eres súper estricto a lo que el libro está diciendo, o sea, es una réplica, ¿vale? Ujú. Puedes de pronto cambiar el verbo leer por escuchar, pero en momentos muy puntuales. O sea, en ficción se cambia muy, muy poco. Cuando te hacen hacer un libro de ficción a audiolibro. En no ficción se marcan otros parámetros, o sea, las gráficas no se pueden leer, Claro. los pie de página, dependiendo del tipo de pie de página, se insertan dentro de la narración, porque si es una información supremamente útil para entender el texto, se busca la manera con la editorial de editar ese texto para introducir los pies de página. Eh, Se cambia siempre libro, o sea, en este audiolibro, en vez de decir en este libro o en esta página que estás leyendo, pues en esta página que estás escuchando, o cosas así, se cambian estas palabras. Entonces, digamos que sería los audiolibros tradicionales de no ficción y ficción. Hoy se está haciendo un tipo de formato que se llama ficción sonora, original, que puede partir de una obra escrita que se transforma en audio. Entonces, puedes quitar el narrador, hacerlo solo en personajes, añadir texto para que se entienda toda la obra solo a través de los personajes, es decir, en multificción, o tener un narrador, pero luego el multicasting, o hacer en Estados Unidos hay la versión abridged, que es la resumida, digamos, un Pilares de la Tierra sin ningún tipo ay, ahora se me fue la palabra. Los Pilares de la Tierra tienen un montón de trozos que me explican las catedrales, la piedra, el muro, el ángulo. Entonces, en el abridge sacas todo esto, que es como la versión resumida, y dejas solo la historia. Entonces, ese texto ha pasado por una edición previa de la editorial donde me resume solo la chicha de donde suceden cosas y me quitan todas las descripciones, gracias, después de media hora la palabra descripción me sale. Entonces tienes esos dos formatos en Estados Unidos. También hoy se está haciendo como un cruce entre el audiolibro y el podcast. Entonces, es un podcast, es un audiolibro, entonces el audiolibro se secciona en capítulos y puede lanzarse semanalmente. O del podcast se puede volver luego un audiolibro porque nace como un producto sonoro que luego lo puede coger la editorial y de esa trama del podcast pueden hacer un libro. Entonces se están viendo un cruce de formatos bastante interesante. Claro que yo creo que eso también como que potencia al ecosistema del audiolibro, ¿no? Porque crea como un abanico de opciones. Bueno, al final yo creo que si el audiolibro realmente se contempla como una otra manera de leer, tú tienes
la posibilidad de acercarte a nuevas audiencias a través de un formato que para ellos es más llamativo y luego ese formato te puede llevar al libro escrito. O sea, yo esa es la Claro, fortaleza que le veo al audiolibro, sobre todo para nuevas audiencias. O claro. lectores que no tienen tiempo para sentarse a leer, el audiolibro puede ser una puerta, digamos, yo leo por trabajo, pero igual los libros que me gustaría leer por placer no tengo tiempo. Pero como soy un poco junkie, entonces Claro, yo por las mañanas, mi momento atesorado del día es, mientras hago el desayuno, me pongo mi audiolibro, que sería lo que me gustaría sentarme a leer, pero agradezco tener el formato para poderme acercar a esa literatura que si no fuera de esta manera sería inviable, o sea, no, claro. el día no me da. De hecho, Entonces, hablando de audiencias, ¿tienes mapeado cuál es la audiencia en la actualidad que más se acerca a los audiolibros, que más convive con los audiolibros? las mujeres En edad. entre 35 y 55 son como Están las ahí en el grandes top. consumidoras de audiolibros, sí. En Latinoamérica, la no ficción, la autoayuda es lo que más vende. En España el true crime es como una cosa loca. ¿De verdad? Wow. El true crime y la ficción histórica. O sea, Sí, sí, en libros tal cual es novela histórica se vende o muchísimo y más o menos va por ese público, ¿no? sea, Mujeres entre. sí, 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 thriller y true crime y novela histórica, España muchísimo, Latinoamérica se va muchísimo por el autoayuda, es como, wow, mucha autoayuda. Aquí te han hecho varias preguntas, ya yo te voy a Yo leer veo, allí. pero es que me desconcentro, entonces Tranquila, no me tranquila he que fijado. demasiada concentración para hacer audiolibros, así que aquí desátate, aprovecha. Eh, ¿Hay algún audiolibro del que hayas recibido muchos elogios? Que haya sido como muy repetitivo el hecho de que qué bueno ese audiolibro, qué Ay, bien. voy a ser muy poco modesta, hemos recibido varios elogios. No es de creída, pero no, hemos hecho unos libros muy bonitos, o sea, hemos recibido elogios de los autores, digamos, me acuerdo cuando hicimos La Casa de los Espíritus, que era como en plan, mi mamá estaba Wow, en Isabel. mi mamá tuvo un momento fan, en plan, porque conocí a Isabel Allende, fue de los primeros títulos que hice, nos costó la vida entera, porque la actriz le costó mucho entender el formato, o sea, cuando acabamos lloramos de la felicidad por haber acabado. Y porque el libro quedó muy bonito, pero fue como, plan, acabamos por fin. Este libro quedó precioso, a la autora le encantó y cuando entras y lees las reseñas son espectaculares. Espectacular. El nombre del viento es un libro que, wow, hay unas reseñas hacia la narración y la gente está como desesperada, obviamente, entre que salga el tercero, pero en la narración de Raúl también hay como un club de fans. Eh, es que ahora no me vienen, de hecho varios así como que han sido, me acuerdo cuando Santiago Posteguillo fue a ver la grabación de De Roma, Africanus, no, de Africanus. africanos. Ya Roma ya confió, ya en Roma Ah, ya ya. dijo, ya yo confío. También la cara, o sea, Javier Cercas era alguien que no creía mucho en el formato, pero cuando fue al estudio vio cómo había la directora, este no lo hice yo, la directora había preparado el texto, cómo el actor lo entendió, verle la cara a este autor que era un poco reacio de, wow, eso es lo que te digo, ver las reacciones de los actores es súper bonito. Ver comentarios de gente que la primera vez que habían leído el libro no les había gustado, pero digamos, tengo una historia de una amiga que no le gustaba José Saramago y su padre Wow. era un gran lector, su padre era un gran lector que siempre decía, José Saramago, y ella, uy, no, pereza. O sea, lo tenía cruzado el actor. Y ella trabajaba en Mute, pues trabaja todavía, es revisora. Y yo hice ensayo sobre la ceguera, y entonces se lo di a ella, le dije, o sea, tienes que oír a Saramago porque no te puedes perder esto en tu vida. Y Saramago es un autor que en audio funciona increíblemente.
sea, es un actor que no creerías que en audio funciona tan bien, pero te lleva por cada una de las frases de una manera magistral. Y el actor que lo hace es como, soy súper fan. Eh, y ella me dijo, wow, Le nunca me hubiera cambió la imaginado. No, 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 perspectiva. no, no, o sea, es ahora como en plan, y ella dice, si mi papá estuviera viudo, lo hubiera podido disfrutar con él, porque Claro. como que le cambió la manera de acercarse a un autor tan maravilloso. Entonces, no, Bueno, hemos hay, hecho libros muy bonitos. y de hecho, fíjate, ya que nos contaste esto de actores, casting, se reúnen con el editorial, todo este tras cámara, ¿hay algún premio que justamente le brinde el tributo a un mejor audiolibro del año, a un mejor actor, a la mejor voz, a la En mejor Estados Unidos, interpretación? sí, 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 sí. En Estados Unidos están los Audis Awards, que eso es como un gran premio. Ya llegará, porque es nuevo, no sé cómo funciona no sé cómo funciona son las editoriales las que presentan los títulos. Piensa que el español sigue siendo muy joven, Sí. entonces, pero ya el año pasado ganó, creo que fue La Casa de Bernarda Alba, que fue un audio, yo no sé, no lo hice yo, pero fue un audiolibro que se hizo con varias actrices a la vez, fue casi como una obra de teatro, pero llevada a audiolibro, y ese ganó el año pasado. Vamos a ver este año quién Wow. gana. Ese fue Wow. súper bonito. Entonces, creo que los Audis en español llevan, aquí lo que te diga es mentira, pero llevan creo que 2 años como ya reconociendo el formato en español. Solo se le da a mejor título en español, mientras que en Estados Unidos es como, madre mía, el amor hermoso, o sea, hay de todo. Mejor actriz, mejor Claro. actor, mejor interpretación de voces. Es impresionante. Y sé que los Grammys también tienen un premio a Spoken Word, a palabra hablada, que eso Claro. ya sería, pero bueno, uno puede Ahí poco a enfocarse poco. ahí al sueño Claro. de llegar Mira, allí. te hacen una pregunta muy interesante. Te preguntan, ¿Mute Books tiene planes para brindar formación sobre producción de audiolibros, así como narración? ¿Ofrecen Sí, formaciones? a ver, Ujú. planes tengo, me falta el tiempo. No, porque Ejecutado no. o sea, me encantaría, a mí o sea, a veces digo, oh, qué pereza dar clases, pero luego es bonito trabajar con la gente que tiene ilusión y que tiene ganas de aprender. Me falta el tiempo porque me lo piden un montón. O sea, di un taller, el último taller que hice fue en 2019, imagínate qué horror. Y la gente Wow. sí me pide en plan, ¿cuándo vas a hacer otro taller? Cuando todavía escriben en el post de 2019, en plan, para cuándo el siguiente. Me gustaría intentar ver si en noviembre puedo hacer uno, no prometo nada porque no prometo nada. Pero me gustaría porque sí me lo piden mucho y al final del día yo quiero que la disciplina del audiolibro se establezca como una disciplina, o sea, que poder, eso que yo aprendí con este hombre maravilloso, porque realmente yo lo he experimentado en carne propia y con mi equipo, cuando tienes un sentido en la forma como preparas y produces el texto, no tiene nada que ver la persona que recibe, o sea, el oyente final, su experiencia al acercarse a la obra es totalmente diferente. Claro. Entonces, De todos modos, sí. si tú vas a hacer esa formación, lo vas a No, no publicar y se divulgar preocupen que a sí, o sea, través yo, de... yo estoy Sí, pensando, claro, porque es que una formación en estudio, o sea, tengo ganas a veces digo, quiero hacer como una masterclass por Zoom y entonces la gente habla y le doy el micrófono. Yo porque, claro, como me lo han pedido tanto, hacer un taller para 6 personas, a veces digo, de aquí a que claro. pasen 6 años más para Piénsatelo 6 personas, virtual, claro, entonces para llegar a más le personas. estoy dando la vuelta a ver si hago como una masterclass y ver porque, claro, es en el momento en el que estás frente al micrófono con el texto cuando realmente entiendes la dificultad del formato. Antes Claro, no. Antes tú en tu cabeza estás diciendo, sí, no, perfecto, sí, no, sí, claro, eso lo entiendo perfectamente. Pero es hasta que vas frase a frase, no, esto pasa aquí, no, usa el pero por aquí, no, mira dónde cambió, mira en quién estás, mira cómo se siente cuando esos
sucede en cada momento, es cuando el pobre que está en el atril dice, esto es muy difícil". Pero lo bueno es que es una disciplina que es como cuando vas al gimnasio por primera vez. La primera vez haces una flexión y te quieres morir, en plan, te tiembla el cuerpo entero. A los Claro, 15 días puede que hagas 5 flexiones, al cabo de 6 meses puede que hagas 100 y estés súper tranquilo. Esto claro, es un poco igual, es un músculo que se tiene que formar y se tiene que preparar, pero necesita ciertas indicaciones para que realmente se llegue al objetivo final desde este criterio de narramos desde un lugar y transmitimos unas emociones desde este lugar. O sea, claro. Mira, aquí te hacen una pregunta muy interesante. Te preguntan, ¿hay autores que van directo a pedir el audiolibro de su libro? Los no tan conocidos, tal vez. se está, se está empezando a fomentar la autoedición. O sea, ya la autoedición en papel es algo Sí. que está teniendo Un auge, sí. una mayor tendencia, y hay autores, no muchos, porque para ellos sigue siendo una inversión, que es lo que yo a veces les digo, sí, parece una inversión cara, pero hay que tener cuidado porque se te puede salir más barata, obviamente la inversión, pero es lo que tú decías, hay gente que se acerca al audio y es infumable, es una inversión que nadie te va a escuchar porque a los 5 minutos se va a desconectar. Entonces, Claro. hay que tener que casi que es mejor quédate en papel, porque Total. no te van a escuchar. Entonces, No, y por el trabajo que tú dices, que ahora yo te digo, mira, yo después de esta conversación voy a valorar muchísimo más el audiolibro. Y creo que los que están aquí presentes y los que se conectarán después a ver esto en diferido, porque al menos el audiolibro que tú produces, porque es como tú dijiste, bueno, aquí las cosas las hacemos así, ¿no? Pero la calidad, la atención a los detalles, porque finalmente, porque tú como lector escuchas un audiolibro, porque tú demandas de cierta intimidad, ¿sí? Porque eso es lo que te presenta el audiolibro. Es y, una voz humana que te está hablando y te está susurrando, ¿no? y tú escuchas el audiolibro realmente, ¿por qué? Porque te transporta a un lugar donde suceden cosas, o sea, cuando un actor es capaz de hacerte ver la casa con la ventana, con la puerta color azul, que entras, que miras, que haces, que cuando ese actor es capaz de llevarte, que acá sí, un actor que tengo que se llama Xavi Fernández me escucha porque es una frase que siempre le digo y siempre se me ríe, si un actor te lleva por los lugares, te lleva, o sea, te lleva y te hace ver hasta, mejor dicho, el pomo de color morado, ahí es cuando la historia es te vuela tu cabeza porque Claro, el audio te permite ver la película. claro. Ese es De hecho, el gran reto del a- audiolibro. aquí Morali nos dice algo que va muy acorde a lo que estás comentando. El audiolibro necesita ofrecer una experiencia distinta a la que sería leerlo. Sí y no. O Ujú. sea, es distinta, pero es muy cercana porque a la gente le gusta leer. Porque es una vía de escape, porque es una vía o sea, es un cóctel emocional que tú cuando lees, tú lloras, te ríes, disfrutas, te asustas. O sea, por eso te gusta leer, porque es un viaje a otro lugar. Tú hablo en ficción. No ficción es porque quieres aprender o quieres Claro, descubrir unos temas. Hablo en ficción, que es donde realmente está este viaje emocional. El audiolibro te permite exactamente lo mismo. Es otra forma de leer. Entonces, pero incluso diría que es una forma mucho más intensa de vivir esta historia escrita. ¿Por qué? Porque el audio te hace vibrar en otros lugares. O sea, tú oyes una canción y te rememora cuando tenías 13 años y te lleva a vivir ese momento que viviste cuando escuchaste esa, o sea, el audio tiene una conexión con tu parte del cerebro y tu corazón que hace que el momento se viva distinto. Entonces, para mí, tienen mucho que ver los dos actos. Y por eso yo a veces, y lo reitero, el audiolibro es otra forma de leer. total. De hecho, yo te puedo confesar que yo muchas veces utilizo el audiolibro como manera de relectura. Total.
porque me ayuda a ampliar, a enriquecer, a ver unas cosas que yo a través de los ojos Tot- no capté, sin embargo a No, través del oído, pues sí, a mí me pasa cuando dirijo, que a veces digo, oye, esto voy a llegar a la sala y es como, no me enteré muy bien de este trozo de lo que, o sea, voy total, un poco perdida, pero en el momento que oigo al principio es como si yo soy de audio total, o sea, ahí es cuando yo digo, porque digamos, soy una lectora lenta, o sea, a mí yo tardo leyendo, o sea, tengo que tomarme mi tiempo para entender la parte escrita, pero una vez empiezo a escucharlo es como si me pusieran unas gafas y viera claro. Y entonces ahí es total. como, ahora, y ya, y ahí esos trocitos que a veces pongo mi interrogante en plan, esto no tengo tan claro, pero cuando en el momento en que lo escucho es como, ah, claro, y bueno, hay gente muy oral, o sea, hay gente que le entra el audio, Claro, le entra el libro por los oídos. pero Yo soy muy de audio. sabes que yo tengo una teoría como promotora de lectura porque yo promociono, yo soy de las promotoras de lectura que promocionan muchísimo la diversidad de formatos, ¿sí? En eso no soy nada tradicional, a pesar de que mi formato favorito es el libro físico, ¿sí? Pero yo tengo una teoría con las personas que no han podido con el audiolibro y es que hay un tema allí con el desarrollo de la escucha. Las personas que no tienen la disposición a escuchar, no tienen No, es desarrollado que su es oído, una disciplina, o sea, les cuesta no, muchísimo. tienes que desarrollarlo, o sea, yo me acuerdo al principio uno oía y empezaba a pensar en la lavadora, Total. pero, pero vas también, o sea, la escucha activa es algo que se tiene que ir formando, o sea, al final es lo que te digo, es otra disciplina, o sea, cuando eres pequeño lees de una manera y vas mejorando, es lo mismo, vas también mejorando tu capacidad de comprensión lectora a través de la oralidad. O Claro. sea, Bueno, de hecho pasa, es la típica historia familiar que ocurre mucho, que es que en las familias cuando los niños son pequeños le leemos en voz alta, ¿sí? Pero llega un momento que le decimos, no, ya tú estás grande, lee solo, porque de pronto en el colegio nos dicen, no, ya él es un lector independiente, pero y perdemos el tema de leer en voz alta en familia, ¿no? Que es algo tan, tan beneficioso para todos, ¿no? Y entonces ahí empezamos a vincular la lectura como un acto aislado, independiente, el niño deja de leer en voz alta, empieza a bueno, pero desprenderse. también, digamos, a los que somos amantes del audiolibro, yo lo he experimentado en primera persona. Yo tengo un hijo, es que aquí cuando él sea grande y vea mis vídeos, que realmente soy como la fan número uno de él. Él desde chiquito le encantaba que le leyera. Eh, y entonces, claro, él fue mi conejillo de indias. Yo cuando hacía algo medianamente infantil, yo, Nico, ¿lo quieres oír? Y él se convirtió en un súper oyente, o sea, él ama oír audiolibros. He hecho también el experimento de que lea y escucha a la vez. Eso el año pasado, creo que fue el año pasado, hice un libro de Harari que era para infantil, que se llamaba Ok, Imparables. imparables, sí. Y hice el experimento porque el libro es precioso, o sea, tiene unos Tiene dibujos ilustraciones, lo espectaculares conozco, y me sí. lo regaló la editorial de Navidad. Entonces yo le dije, ¿quieres hacer la prueba? Y leemos y escuchamos. Y al principio él me decía, uff, como que no llegaba. Mira, fueron 10 minutos, impresionante, ¿eh? Y lo veo después pasando las hojas y se reía o sea, impresionante. Entonces, es también una manera de hacerlos entender la sintaxis, la Claro, puntuación. También ahí vuelvo al reto que tiene un buen narrador de no me rompas las frases, respíramelas donde toca, no me cortes la idea, vincúlamelo, claro, porque, porque ese también es un tipo de respeto súper importante a la obra escrita. No me lo respires donde se te acaba el aire o me cierres las comas claro. como si fueran puntos, porque es que me estás cambiando toda la intención. A mí me cuesta a veces oír libros cuando escucho a narradores que no son tan estrictos con la puntuación y me hacen cosas raras.
porque es normal que se queden sin aire y tengan que usar truquitos cuando son autores que tienen frases muy largas, pero necesito entender lo que digo precisamente para no cambiar las ideas. Entonces, un niño que pase por esta experiencia de leer y narrar, si es una buena narración, es impresionante como es como una doble apuesta para que el niño, uno se enamore de leer, entienda lo que lee y también se acostumbre a entender también las frases cuando él está en un proceso de lectoescritura aprendiendo a leer en voz alta. Entonces, y también como Exacto. mamá y papá, encontrar esos espacios, nosotros buscamos momentos para escuchar juntos, o sea, y es súper Claro. bonito. Mm. Juliana, mira, ya se nos agota el No, tiempo. se me Quisiera pasó seguir súper hablando rápido, yo que contigo, sí. me enrollo más que una persiana. Mira, Juliana, cuéntanos, yo siempre a mis invitados, siempre les pregunto si hay alguna recomendación de algún libro, audiolibro, que de pronto hayan descubierto, que los haya deslumbrado, conquistado, porque uno siempre está como buscando lecturas que recomienden otros lectores. Cuéntanos si hay algún libro o audiolibro que últimamente hayas llegado a él y te haya fascinado. A ver, en español yo realmente disfruté mucho haciendo a Saramago, o sea, haciendo ensayos sobre la ceguera. Intermitencias de la muerte fue como un regalo, o sea, fueron dos libros. Sobre todo, Intermitencias de la muerte me pareció una cosa tan bonita que ese lo recomiendo porque es muy lindo, muy bonito. Eh, hice uno una vez que también a mí me encanta llorar, soy toda dramática. Y he tenido experiencias en sala con libros súper como que te tocan el corazón. El día que Selma soñó con un okapi también es Lo muy leí, no lindo. lo escuché, es muy Ay, lindo, no, sí. no, escúchatelo, es Sí, precioso. espectacular. Expiación me pareció, o sea, es una novela muy bonita también y la narradora está espectacular. Tengo a ver qué más. Este es un libro juvenil que además, así rápido, rápido, que se llama Un monstruo viene a verme. Es juvenil, pero el actor es wow. Además, él conectó emocionalmente con un suceso en su vida similar al del cuento y fue, no, piel de gallina, Ese es llanto el del interminable al árbol, ese es el final. del duelo, ese es el del El duelo, del el del árbol. árbol, sí, sí, sí. Precioso ese libro. Ese es precioso. Y ese quedó el árbol es de piel de gallina porque oyes el crujido del árbol en la voz del actor. O sea, ese es Wow. espectacular. No, ese es espectacular y además es lo que te digo, emocionalmente él conectó en un lugar allegado a su vivencia que hace que doblemente el audio esté conectado con lo que él estaba contando. Entonces, eso es precioso. Sí, no sé. Juliana, aquí, Y como has recomendado varios audiolibros, nos preguntan aquí que en qué plataformas se pueden escuchar los libros producidos por Mute Books. En varias, ¿cierto? yo sé que en audible.com, no, mentiras, ya están en Audible. audible.es, en Storytel hay varios de Anagrama que les recomiendo. Anagrama es espectacular y todos sus libros son espectaculares. Aquí hago publicidad pagada, pero realmente es que tienen unos títulos espectaculares. Eh, en audible.es hay libros muy buenos de Penguin Random House, está también de Planeta, digamos, este es el más soñado con uno capiz de Planeta, es muy bonito, ese creo, está en Storytel, está en Audible, hay varios en Google Ok. Play es pago por unidad, Audioteca también los pueden encontrar, creo, Script es otra plataforma de suscripción. Ahí hay uno que es muy bonito, un libro colombiano que se llama Memorias por correspondencia, que es De muy, Emma muy Reyes, sí, bonito. claro. Ese, sangre, sudor y lágrimas nos costó, pero el Total, resultado es espectacular. me imagino. Eh, sí, No sí, sé sí, cómo se la actriz atrevieron, fueron decía, muy valientes. la actriz me decía, yo porque dije que sí. Sí, Y yo le decía, sí, fueron muy valientes. pero está quedando divino, está quedando súper bonito, pero ella sufrió, era un libro complicado. No sé, se me ocurren esos lugares.
Súper. Juliana, mira, muchísimas gracias. Yo de verdad aquí, en nombre de muchas personas, agradezco que tú estés trabajando para que nosotros, seres humanos, recuperemos el placer por escuchar. Sí, Agradezco muchísimo el trabajo que haces, que sepas que tiene muchísimo sentido porque por aquí andamos personas que escuchamos y nos estamos enamorando de los audiolibros, ¿sí? Muchísimas gracias al nuevamente. final lo que yo quiero, o sea, yo amo el formato, o sea, lo amo realmente, que la gente se enamore del formato, que las editoriales vean el potencial de convertir su catálogo en audio, que se considere el audio, ojalá igual de importante al libro impreso, o sea, que se cuide, que se tenga el respeto por el autor, porque al final, lo que yo te decía, el oyente tiene que sentir que es otra manera de leer, entonces es como Claro, es así. nuestra misión. Bueno, lo están logrando, así que ánimo, ¿sí? Te mando un abrazo desde tierras colombianas, desde tu Eh, tierra, ¿oíste? desde mi tierrita, Cuídate mucho un y saludos a abrazo. todos los que se conectaron. Gracias a todos Chao. y por las preguntas. Igual luego las puedo ver porque yo veía que ponían, pero no sé si se pueden Sí, ver sí, después. ¿Sí? luego las puedes Vale, ver, hay unas que nos mandaron por ahí por la cajita, así que súper. bueno, ahí están. Vale. Un Chao. abrazo, chao a todos.